Ahora veamos por qué los enlaces de hidrógeno provocan esas propiedades únicas en el agua que hacen posible la existencia de la vida. Primero, el hielo es menos denso que el agua. A 4 grados centígrados, el hielo es 10% menos denso que en estado líquido. ¿Por qué? Bueno, esto es debido a que las moléculas de agua y sus enlaces de hidrógeno se encuentran estabilizados. Recuerda, en los líquidos existe movimiento cinético. Los enlaces de hidrógeno se rompen y se forman, se rompen y se vuelven a formar, pero en estado sólido, en el hielo, estos se encuentran estabilizados. Las moléculas de agua se empujan unas hacia otras. Por lo tanto, existen espacios con aire en la estructura cristalina, como se muestra en la figura A. Esto permite que el hielo flote. Así, en los lagos acuáticos, en los ecosistemas acuáticos que se encuentran al norte, cuando estos se congelan, pues se forma una capa delgada de varios centímetros, una capa delgada de hielo que permite aislar a lo que es el ecosistema acuático. El hielo también se usa por los organismos árticos tanto para cazar como un hábitat, como su propio hábitat. Desafortunadamente hay menos formaciones de hielo debido al cambio climático. Estos problemas de cambio climático están provocando que los organismos les cueste más el cazar y el encontrar hielo para usarlo como su hábitat. Y es así que ellos son o pronto van a ser o ya están muy cerca de ser consideradas especies en peligro de extinción. El hielo es muy importante en los ecosistemas árticos. Ice is very important to ecosystems. Arctic ecosystems. La siguiente propiedad del agua es el hecho de que el agua es un solvente universal y todo lo que sea polar o iónico podrá disolverse en agua. Estas moléculas forman fuerzas de atracción o lo que se llaman enlaces de hidrógeno entre los extremos polares de la molécula del agua. Así que si hay una sustancia iónica, esta se va a disociar, se va a romper dentro del agua con los extremos positivos del hidrógeno, alrededor del ion negativo y en el oxígeno negativo alrededor del ion positivo. Esto permite que el agua disuelva cualquier cosa que sea polar o cualquier cosa que sea iónica. Esto es muy importante para los procesos biológicos que se llevan a cabo dentro de la célula, debido a que existen soluciones acuosas tanto fuera como dentro de la célula. El alto calor específico y alto calor de evaporización tiene mucho que ver con la energía cinética de las moléculas del agua. Debemos de comprender que cuando se forman los iones de hidrógeno, energía calorífica se libera la energía. El decremento en la energía cinética o en el movimiento de las moléculas del agua, pues es cuando tenemos hielo. Muy poco movimiento cinético, es cuando se forman esos enlaces de hidrógeno. Y el calor se libera hacia el medio ambiente. Cuando el calor se absorbe, tenemos un incremento de energía cinética y entonces los iones de hidrógeno del agua se rompen. Así, mientras más movimiento tenga el agua, esas moléculas de agua más se mueven a su alrededor y por lo tanto tienen mayor energía cinética. Pero se requiere una gran cantidad de energía para poder romper estos enlaces de hidrógeno. Así que el alto calor específico del agua, el cual es incluso más alto que muchas otras sustancias, permite mantener el clima moderado. Recordemos que se requiere de 1 caloría de energía para incrementar en 1 gramo de agua la temperatura a 1 grado centígrado. Eso explica por qué los cuerpos de agua resisten los cambios de temperatura. Imagina, estamos constituidos de agua. Tenemos una gran cantidad de agua en nuestras células. Si el agua no tuviera esta propiedad de alto calor específico, entonces el agua podría evaporarse fácilmente. Habría mucho movimiento cinético y las células no podrían llevar a cabo sus funciones. Así que debido a esta propiedad es que podemos mantener una temperatura corporal adecuada.
El alto calor de vaporización también tiene mucho que ver con la cantidad de movimiento cinético necesario para vaporizar o mover el agua del estado líquido al estado gaseoso. Se requiere mucha energía para poder llevar a cabo la evaporización. Si fuera nada más un poquito de energía que se necesitara para evaporar el agua, entonces no habría agua alrededor de los ecosistemas acuáticos y tampoco habría agua para nosotros para poder absorberla. Así que el alto calor de vaporización significa que va a requerirse una gran cantidad de energía para lograr que estas moléculas de agua con suficiente movimiento cinético se puedan convertir en vapor. Así que pensemos en esto por un minuto. El alto calor de vaporización permite moderar las temperaturas. Esto es lo que permite que el aire tropical se mueva hacia el norte, permita que éste se condense, se forme la lluvia y permita la precipitación. Así tenemos el ciclo del agua, debido a que el alto calor de vaporización permite que este vapor se vaya refrescando. Así que solo las moléculas del agua con mayor movimiento cinético son las que se van a evaporar, permitiendo las temperaturas que se vuelvan más frescas. Pero recuerda, estamos rompiendo los enlaces de hidrógeno y por lo tanto la energía calórica está siendo absorbida. Finalmente, las propiedades de adhesión y cohesión. Adhesión es la fuerza de atracción de las moléculas hacia otras superficies y la cohesión es cuando las moléculas del agua se atraen hacia sí mismas. Esto permite una tensión superficial, permite que ciertos insectos, por ejemplo, puedan suspenderse a pesar del peso sobre el agua. Se usa la tensión superficial como un medio para poder sostenerse. La transpiración también se lleva a cabo por estas propiedades de adhesión y cohesión, permitiendo que el agua suba a la superficie. La transpiración permite, por ejemplo, que los árboles puedan transportar agua desde las raíces hasta la superficie y usa la tensión superficial como medio para poder lograrlo. La transpiración permite que las plantas tomen el agua a pesar de la gravedad, o sea, en contra de la fuerza de la gravedad, es decir, desde las raíces hasta las hojas. Usando la adhesión y la cohesión, así como los enlaces de hidrógeno, permitiendo esto usado esto en el proceso de fotosíntesis. Las propiedades del agua son claves para los sistemas vivos. Las propiedades del agua se les llaman propiedades emergentes. Significa que no puede una molécula de agua trabajar por sí misma y tener estas propiedades, sino que necesitan estar unidas varias moléculas de agua para poder tener estas propiedades.